Ajá, ¿qué dicen los panas? Bienvenidos. A muchos me preguntan, pero es solo un decir. Hoy vamos a hablar de un tema candente, un tema que genera pasión, un tema que genera polémica, discusiones, como me encanta a mi papá, un peo armado ahí en el chat. Mentira, muchachos, mentira. Pero sí vamos a hablar de una cosa que a mí me encanta, que es autotune. Autotune se ha convertido en una palabra mágica que sirve para quitarle mérito a cualquier artista que a ti no te guste. Y de una vez, cuando escuchas una canción, lo único que va a salir a flote para hacerte sentir bien es decir que esa persona canta solamente con autotune. Y yo eh, creo que hay dos grandes grupos de personas que usan este tipo de argumentos. El más grande de todos es las personas que nunca han entrado en estudio, nunca han tenido nada que ver con alguna producción musical y solamente se han hecho enemigos de una palabra. Y el otro grupo son esas personas que están en el mundo del arte y la creación musical y toda esta vaina, pero han sido alimentados por las personas a las que yo llamo unos grandes artistas de la indignación. Existen cantidad de canales de YouTube de tipos que saben muchísimo de música, son unos genios, saben cuáles son todas las trampas de la industria. Pues hay muchísimas personas alimentadas por ese tipo de generadores de contenido que se han vuelto enemigos también de esta vaina para refugiarse en algo que los haga sentir mejor sobre quizás resultados que no han sido lo que esperan dentro de la música. Y eso, pues cada quien verá cómo lo maneja, ¿verdad? Pero ¿qué es autotune? Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. En la industria petrolera y de distintas otras formas de minería, existe lo que se llama la exploración sísmica, que no es más que lanzar una onda de determinada frecuencia a muchísimos metros bajo la tierra y que la respuesta de esa onda, o sea, la reflexión que viene de esa onda cuando pega en algún punto, se lee y determina la calidad del suelo, los determinados minerales que estén ahí. No soy yo el que les va a explicar eso, porque definitivamente no sé. Lo que sí sé es que un ingeniero llamado Andy Hildebrand diseñó un software que lo que hacía era interpretar de mejor manera esa respuesta de onda que le estaba dando a la proyección sísmica y corregía cada una de esas frecuencias y las ponía en el punto exacto. Eso se llamó Antares. Esa era la compañía. Y una vez que el programa estaba desarrollado, se lo mostró a un amigo músico. Resulta que el amigo le dijo, pero bueno, si esto detecta frecuencias, puede detectar también perfectamente frecuencias de un instrumento musical. Es muchísimo más fácil. Ahí se le prendió la idea al señor Hildebrand y entonces procedió a crear Autotune. Entonces, ¿qué es Autotune? Autotune no es más que un sistema de corrección de afinación melódica. Cualquier instrumento melódico puede pasarse por autotune y corregir algunos aspectos de la afinación. Pero es un instrumento mágico que va a hacer que todo el mundo cante, hable. No, definitivamente no. Porque para usar autotune de la manera correcta, tienes que tener un mínimo conocimiento musical. Pero la primera vez que todo se salió de control fue con este tema de Cher, un super palazo que se llama Believe. A Autotune se suponía que era un programa para hacer, pues, digamos, correcciones que no se notaran dentro de la afinación de un instrumento, correcciones incluso dentro del balance natural que puede dar equivocarte en ciertas notas de la canción, porque a veces, muchachos, en un estudio, cuando tú estás grabando una canción, el productor a veces busca que la toma diga algo, que la toma tenga, digamos, el alma de esa persona que está ahí cantando. Y a veces puede que diste el alma en toda la toma, pero hubo una nota que estuvo mal. Y la puedes repetir mil veces y puede salir perfecta, pero por alguna razón musical de producción, la que te gustó fue la que tiene esa nota mala. Autotune funcionaba para eso, porque hay un modo, digamos, donde tú puedes corregir una corrección suave, pero hay un modo
donde puedes poner la cosa a que corrija todo, pues, muy drásticamente. Y ese modo drástico fue el que utilizó el productor de Cher en Believe, algo que parece definitivamente más un error del programa que algo pensado. Sin embargo, bueno, así son los genios. Sacaron esa genialidad y Believe se convirtió en un hit mundial. eh, Además, como que, ¿qué le vas a reclamar a Cher? O sea, Cher ya tenía como 80 años y seguía divina en el, no sé, en el 2000. ¿Por qué no la vas a dejar que invente una vaina rara con su voz en ese disco? Por otro lado, en el sur de los Estados Unidos, había un tipo llamado Raheem Fayad Najim, mejor conocido como T-Pain, que estaba produciendo música. Él también es un súper cantante de soul, pero estaba metido en el mundo del rap, porque el soul ya no estaba dando y empezó a producir canciones de rap porque también podía rapear. Pero él sabía que tampoco estaba como para meterse en la guerra con los raperos. Y aprovechando que tiene una buena forma melódica de cantar, decidió meterle autotune a todo eso, hard tune a todas sus canciones, hasta que encontró ese sonido que hasta hoy se sigue llamando dentro del hip hop sonido T-Pain. Y entonces ahí se volvió mucho más masivo el autotune porque permeó de la cultura pop con la que empezó esta señora Cher, pasó para este lado del hip hop. Entonces, de ahí es donde nace todo este proceso de indignación contra un software, contra una palabra, a veces, nada más, una palabra que la gente ni siquiera sabe cómo funciona, que puede funcionar para lo que tú quieras, para lo que tú quieras, puede funcionar como una malla de seguridad para ese cantante que canta perfecto, que canta bellísimo, pero tú quieres asegurar que todas las notas matemáticamente estén en su lugar. Sí. O puede utilizarse para esa persona que quizás no tiene ningún talento para cantar, pero como socialmente ya aceptamos que este efecto sirve, entonces si le sirvió a Cher y si le sirvió a T-Pain, pues le va a servir a cualquier otra persona, pero no es un complot de la industria musical para quitarle el éxito a la gente que sabe cantar. No, es simplemente que la gente aceptó algo y le gustó y contra eso no hay nadie que pueda. Eso que nosotros entendemos como voz sin autotune no es más que una voz, digamos, clean o limpia. Pero detrás de esa voz clean o limpia hay todo un proceso que está antes para que llegue a tus oídos cuando se está grabando y mezclando un disco. Esa voz no es esa voz que resuena cuando una persona está cantando en una sala o cuando estás escuchando un mariachi cantando en una ventana o cuando estás escuchando a un tenor cantando ópera. No. Cuando la gente va a un estudio y graba, esa voz es sometida a un proceso de ecualización, a un proceso de compresión, a un proceso de reducción de ruidos, a un proceso de reverberancia, a un proceso de delay y así muchos otros efectos, que es lo que llaman una cadena de efectos sobre lo que tú y yo podemos entender como una voz que se grabó limpia, pero no existe tal cosa como una voz sin efecto. Todo eso es un proceso que embellece y se llama psicoacústica. Yo lo veo como la comida. El autotune, yo lo veo como el comino. A mí no me gusta el comino, pero todo buen cocinero, todo buen chef suele utilizar comino, pero sabe usar el punto perfecto para que el que está comiendo no se dé cuenta que eso lleva comino. Exactamente eso pasa con el autotune de muchísimas canciones que a lo mejor te encantan a ti, tú estás diciendo, no, que eso no tiene autotune. No es igual que el comino, que no se sienta, no quiere decir que no está ahí. Y con todo esto, también salen los románticos del pasado a decir que antes no, que antes sí había que tener talento en la industria. Vamos a desmitificar eso un poco con datos, con facts, con hechos históricos. Efectivamente, sí, antes no existía autotune. Eso es un hecho. Antes no existía autotune. ¿Saben qué existían antes? Los cantantes fantasmas. Antes no era que agarraban a una persona y decían, bueno, vamos a darle hasta que salga y yo después lo arreglo con autotune.
Antes agarraban a una persona con una cara linda y le decían, ok, tómate la foto, gracias, y buscaban a otro cantante, otra persona, la metían en un estudio, grababan las canciones y esa persona con la cara linda era la que se hacía famoso. Yo los invito a que vean, hay un documental que se llama Dons of Disco. No lo van a ver, pero se los voy a contar. Es un tipo que se llama Dan Harrow. En, en teoría era un americano italiano que se fue a Italia, por supuesto, a ser un cantante de lo que llamaban el Italian disco, ¿no? Era como lo que llaman Europop también, Eurodance. Este tipo se hizo tan famoso que vendió en Europa más discos que Michael Jackson en los 90, 80, finales de los 80, 90. El tipo fue una super sensación. Pero resulta que el que cantaba era otro tipo que se llama Tom Cook. Por otro lado, está Martha Walsh. Ella cantó este éxito que se llama It's Raining Men, un palazo del disco. Por supuesto, el disco Music se acabó y la señora se dedicó a hacer coros por ahí a cantar, porque bueno, ya esa nota no estaba dando, y la invitaban a grabar cosas en estudio, los productores de house y de estas cosas donde podían utilizar esas voces disco. Durante muchísimo tiempo, su voz fue utilizada sin su permiso, poniendo a otra gente que se veía súper sexy y súper bella, eh, y pues lanzaron canciones que eran hits mundiales como Everybody Dance Now o I'm Gonna Make You Sweat, creo que se llama la canción, donde nada, utilizaban su voz y utilizaban la voz de otro tipo que rapeaba que no era el tipo que salía en el video. Es decir, siempre van a haber estos casos donde hay gente que no tiene talento, pero en este momento, a pesar de que haya muchísimo indignado del arte, creo que al menos la tecnología nos está dando la herramienta de hacer que esa persona, al menos de alguna manera, cante. Y ya después, si tiene un poquito de disciplina en la vida, pues se dedique un poco a tomar clases. O si no, pues que se dedique a ser un esclavo del autotune hasta que ya su música no le importe a nadie, que es lo que eventualmente va a pasar con toda la gente famosa y no famosa en este mundo. Además, es demasiado boomer estar en este momento peleando contra autotune cuando ya estamos en inteligencia artificial. O sea, ya es una locura que nadie sabe nada, quién es el que está cantando. Eh, yo puedo agarrar esta voz que estoy hablando y procesarla por una vaina de esas y que la hable una chama de la edad que yo quiero, de la raza que yo quiero, del idioma que yo quiero y lo puede hablar perfectamente. O sea, ya el mundo cambió a un nivel tan grande que bueno, es parte de lo que estamos viviendo y al final de cuentas, muchachos, nada de eso va a salvar una canción. Ni que le metas todo el autotune del mundo. Si a la canción no le gusta a la gente, es algo con lo que vamos a tener que lidiar. Y si la canción es un éxito, pues es algo que vas a tener que disfrutar. Pero es lo que va a pasar. Y ya está. Por ejemplo, no sé, a mí me encantan esos videos que se hacen famosos esos bichos en Brasil, unos carajitos ahí en chores, sin camisa y descalzos, que cantan unos palazos y la vaina se hace un hit mundial, pero nace de un carajito en un barrio sin un micrófono, sin un carajo, grabado por un celular y hacen tan buenas melodías que después los DJs hacen unos remixes, una vaina. O sea, hay una vuelta completamente distinta de la música hoy en día, como para estar pendiente de que hay un complot que no sé qué, para que tú no pegues una canción gracias a Autotune. Por favor, chamo, basta ya de eso. Una anécdota que se me había olvidado de Dan Harrow es que Dan, los italianos pronuncian muy levemente la H. Y como fue un producto italiano, el desgraciado que tuvo esa idea, denaro, ellos lo pronuncian como denaro. Y denaro en italiano significa dinero. Bueno, hagan dinero, muchachos, con sus canciones, con sus cuerpos deliciosos, con lo que ustedes les dé la gana, pero hagan buenas canciones, traten de hacer dinero y que les vaya bien a todos con y sin autotune.